Hermanos, hoy tenemos estudio aún sin terminar en Colosenses, hermanos. Colosenses capítulo 4. Voy a dar lectura desde el versículo 10 en adelante, hermanos. Dice: Aristarco, mi compañero en prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. 11. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la casa, los que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leéis también vosotros. 17. Decida a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Estimados hermanos, en este capítulo que estamos meditando es un muy ánimo para cada uno de nosotros, y los testimonios en la última parte de cómo ellos andaron delante de nuestro Señor en la obediencia. Y aquí el apóstol Pablo da sus testimonios de cada uno de ellos. A pesar que algo nos hemos tocado hasta el 11, como decía, son las de la circuncisión, como dice el versículo 11. Ahora, Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Aquí habla su compañero, con fiel compañeros de la prisión en Roma. Entonces manda saludos a la iglesia de Colosas. Entonces aquí dice, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, el que se llama justo, los cuales son de la circuncisión. Estos solo son los que me ayudan el reino de Dios y me han sido consuelo. Seguramente estos hermanos han sido fieles en el Señor, han ayudado, han consolado en toda la necesidad del apóstol Pablo. Entonces, por eso aquí da testimonio y también da informe. Así que cómo ellos han servido al Señor, cómo han sido, más arriba ya hemos leído, han sido ministros, fiel ministro y consiervo en el Señor. Es precioso escuchar todas estas cosas. Entonces, estimados hermanos, hasta ahí habla de cómo el compañerismo y la ayuda en el Señor han sido animando al apóstol Pablo en todas sus prisiones. Eso nos da a entender que nosotros también siempre de esta manera debemos cada uno así seguir adelante y animándonos unos con otros de acuerdo
a lo que tenemos cada uno el don. Entonces, por eso es necesario entender estos versículos que nos están ayudando. Después, cuando habla de 12 adelante, los testimonios de las iglesias, hermanos. Hasta aquí habla del testimonio de los hombres. Cómo han sido como siervos en el Señor. Y siempre estamos para ayudarnos, hermanos. Gracias, hermano. Y quiero hablar un poco más de este Marcos. El Marcos. Este Marcos es interesante. Dice, sobrino de Bernabé. Vamos a Hechos capítulo 11 o 12, digo. Ustedes recuerdan cuando Pedro estaba encarcelado y luego el Señor lo libró. Un ángel entró a la cárcel y lo libró de las manos de Herodes. Y dice en versículo 12, Hechos 12:12, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este es el mismo, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces tenía una madre que era seguramente piadoso. No habla del padre, no sabemos del padre, pero era sobrino, o algunas traducciones dicen primo de Bernabé. Entonces era uno de Bernabé. Y cuando en capítulo 13 de Hechos, Pablo y Bernabé salen al trabajo, y capítulo 13 dice en versículo 5, cuando ellos salen, llegados a Salaminia, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan por ayudante. Este es el mismo Juan Marcos. Entonces, él era Timoteo más después, que acompañaba a Pablo y Bernabé. Pero más tarde, nota en el versículo, dice que él volvió, no recuerdo exactamente dónde está este versículo. ¿Alguien recuerda, hermano? No permaneció con Pablo y Bernabé. Él regresó. Creo que está aquí en capítulo 13 en alguna parte, pero no recuerdo bien. Capítulo 15. Ahí está. 13 es. 13. Sí, hermano. Sí, ahí está. Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Seguramente, viendo la persecución, se asustó y dijo, me vuelvo a mi casa. Bueno, no es bueno cuando un soldado que está en la batalla se vuelve a la casa. Entonces, en capítulo 15, al final del capítulo 15, después del concilio en Jerusalén, dice versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Qué triste, ¿no? El joven que no pudo perseverar, un poco de persecución seguramente, y nosotros, no sé cómo nosotros haríamos, hermano, tal vez seríamos lo mismo. Pero aquí entonces Pablo pensaba, ¿cómo vamos a tomarlo? Él apartado de la obra.
Y había un desacuerdo entre estos dos buenos siervos de Dios, a tal punto que se separaron. Hermanos, estos casos hay, y es triste, ¿no? Pero qué triste que era Juan Marcos, que era el causa de este desacuerdo. Entonces, en capítulo 16 se ve que los primeros versículos, Pablo toma a Timoteo en vez de Juan Marcos, que Timoteo le acompaña, y parece que Timoteo sí era fiel. Pero es interesante, hermanos, con tiempo, aquí en Colosenses, él dice, nota, versículo 10, donde hemos comenzado, Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Parece que Pablo otra vez estaba viendo su testimonio y estaba perseverando, y ahora dice, recibidle. Ahora vamos, hermanos, a 2 Timoteo capítulo 4. Este es el último epístola que Pablo escribió. Y es interesante lo que él dice de Marcos, Juan Marcos. Versículo 11. 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué bueno. Había tenido un tropiezo en su vida, pero se levantó después. Y Pablo podía decir, es útil para mí, para el ministerio. Qué lindo, hermanos. Ver que hay restauración. Y muchas veces hay jóvenes que sí dan un tropiezo, pero con tiempo hay que ver la forma de que sean restaurados y que sean útiles. Un detalle más, hermano, que para mí es muy interesante, se encuentra en San Marcos capítulo 14. San Marcos capítulo 14, versículo 51. Este es después que Cristo es tomado preso para llevarle a condenarle y matarle. Nota, dice versículo 51, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Usted sabe que, hermano, el Marcos que estamos hablando es el autor del Evangelio de San Marcos. El siervo imperfecto habla del siervo perfecto, nuestro Señor Jesús. Y muchos, porque parte, hermanos, de este cierto joven, solo se menciona en San Marcos, no está mencionado en ningún otro de los evangelios, solo aquí. Y muchos piensan que Marcos estaba hablando de sí mismo, de lo que había pasado cuando le capturaron al Señor Jesús. No sabemos por seguro, pero puede ser, puede ser. Solo el Señor sabe. Así que, hermanos, él tenía sus fallos, pero gracias a Dios se levantó al final para ser un siervo muy útil para el Señor. Qué lindo, hermano, el testimonio de Marcos al final. Bien, hermanos, qué interesante, hermanos, saber, ¿no? Las cosas del Señor. Cuando el apóstol Pablo estaba preso, como nuestro hermano estaba explicando, versículo 9, cuando hemos dado la lectura, como Onésimo, amado y fiel hermano. Aquí vemos cómo el Señor le utiliza al hermano con Onésimo, amado y fiel hermano, el cual es de nosotros. ¿Por qué dice esto? Pues es de nosotros. Eso podemos preguntarnos, y también quisiera, hermanos, preguntarles, no sé, no entiendo mucho, porque acá dice
dice, fiel hermano, el cual es de vosotros. Todo lo que acá pasa os hará saber. Ahora, creo que comprendemos que en Colosas había problemas, ¿no? Problemas en la asamblea. Creo que no podía solucionar Epafras, ¿no? Entonces creo que aquí, hermanos, podemos entender de que Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Es una carta tan preciosa, tan importante. Ahí dice, recibidle. Creo que es una carta de recomendación para que está escribiendo. Recibidle. Y Jesús, el que se llama justo, las cuales son de la circuncisión. Creo que, hermanos, entendemos, nuestro hermano bien nos ha explicado, creo, podemos atender y entender, hermanos, de que nos falta mucho, hermanos, somos tan dejados de meditarlos, pero quisiéramos, hermanos, siempre compartir, que nos ayudemos y no dejemos, hermanos, siempre tratemos de meditarlas y el Señor nos va a dar fuerza, hermanos, porque creo que el Señor ha permitido este tiempo que nosotros estamos en nuestras casas. Ayudémonos, hermanos, pongamos una palabrita, es para el Señor es mucho y el Señor nos ha de siempre esforzar y porque esta carta creo que es de los mensajeros de Chico a Onésimo, el segundo de los cuales volvía de esa casa de su amo Filimón. Esto quisiera, hermanos, que nos compartas, hermano Roberto, digamos, o hermanos que están también meditando. Creo que es importante, hermanos, meditar este punto que hemos aprendido en todo este capítulo, digamos, en el libro de Colosenses. Hemos aprendido mucho, hermanos, los beneficios para nosotros, hermanos, los deberes para que nosotros podamos practicar más que todo, hermanos. Y seguimos, hermano, meditando y creo que tenemos mucho tiempo para meditar todavía, hermanos. Sí, Onésimo era el esclavo que había escapado de su amo Filimón, ¿no? Y que Pablo escribió el libro de Filimón para que lo recibiera de otra vez. Pero aquí dice que es uno de vosotros, así que seguramente después que volvió a su lugar a estar en el servicio de Filimón, entonces él era uno que estaba en la asamblea, uno de vosotros, dice. Interesante, hermano. Amado y fiel hermano. Qué lindo, hermano. Igual dice en versículo 12, Epafras, cuál es uno de vosotros, eran colosenses, seguramente, vivían ahí y ellos permanecían ahí. Los otros eran tal vez algunos que estaban por un momento, tal vez no siempre, porque Marcos sabemos que estaba en Jerusalén, su madre vivía en Jerusalén. Y también Lucas era uno que acompañaba a Pablo en los viajes. Así no quiere decir que todos que menciona que eran de la asamblea de Colosenses, pero están saludando a los colosenses. ¿Qué hacía él? ¿Predicaba la palabra? Nunca dice esto, hermano, la palabra. Pero ahí dice que hacía. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué lindo, hermano. Epafras era un siervo de Cristo. Servía de rodillas, orando por los santos en Colosas. Qué lindo. Capítulo 1 de Colosenses menciona a Epafras también. Versículo 7.
como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. También en la carta a Filemón menciona en el penúltimo versículo, hermanos, a Epafras. Dice, versículo 23, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y acá en nuestro estudio, versículo 12, dice, os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo. Y dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Sé que Pablo está dando un testimonio de lo que Epafras hacía junto a Pablo, hermanos. Era su don de orar, hermanos, por los hermanos, ¿no? Versículos 13 sigue hablando del mismo, o sea, de Epafras, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Sé que era un hermano de mucha fe y de mucha oración, hermanos. De veras falta siervos en esta forma, ¿no, hermanos? Yo digo que, como el hermano dice, que estamos encerrados y tenemos tiempo ahora, pero estamos distraídos con una cosa que otra, pero yo recuerdo varios hermanos que en mi juventud recuerdo una hermana que me acercó una vez y me dijo, hermano, quiero que tú sepas que todos los días oro por ti. Ay, hermano, qué gracias por este servicio que haces, porque la guerra es espiritual y los que se ponen para orar en esta forma encarecidamente, quiere decir la palabra, es fuerte. Es que ellos estaban orando, él estaba orando, y no solamente para los de Colosas, pero también para los que están en Laodicea y en Hierápolis, en estos tres lugares, seguramente persona por persona lo mencionaba delante de Dios y seguramente oraba por las necesidades que tuviera cada persona. Hay hermanos que yo sé que pasan 2, 3 horas al día orando, hermanos. Y este es bueno, hermanos. Este es solicitud, dice la palabra. Gran solicitud para que estés firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué precioso, hermanos, este servicio de oración. Nosotros no sabemos porque están en su cámara, como dice la palabra, cierre tu puerta y ore a Dios en secreto. Entonces, es bueno tener un lugar donde podemos pasar tiempo sin distracciones, hermanos, para estar orando por nuestros hermanos. Bueno, hermanos, creo que estamos por terminar a los Colosenses. Bueno, dice el versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. 14 dice, os saluda Lucas, el médico, amado y demás. Ya nuestros hermanos estaban leyendo en San Lucas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y Neafas y la iglesia que está en tu casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también
que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid al chico, mira que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. Hermanos, siempre tengamos en cuenta, en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Quisiera compartir, hermanos, una introducción. Voy a leer solamente porque yo soy un poco torpe de palabras y creo que me conocen. Y versículo 18, cuando dice la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Y me gustaría leer una introducción que estuve leyendo, quiero compartirles, pero tal vez ustedes tienen también la misma introducción, todos tenemos seguramente. Pero yo estaba pensando cómo es los Colosenses, ocasión, la epístola, cómo fue escrito. Acá dice, esta epístola fue escrita mientras Pablo estaba prisionero. Ahí hemos leído 4:18. Por el año 60 o 61, presumiblemente en Roma, al mismo tiempo que las de Efeso y Filemón, siendo despachadas las 3 cartas con los mismos mensajeros. Estoy leyendo, hermanos, ¿no? Tíquico y Onésimo, el segundo de los cuales volvía a casa de su amo Filemón en Colosas. Epafras visitó a Pablo en el encarcelamiento de Roma. Él le llevó noticias del regreso del evangelio en Colosas, las que alegraron el corazón del apóstol Pablo. Pero la razón principal de esta visita fue indudablemente solicitar el consejo del apóstol acerca de una peligrosa herejía que había florecido en Colosas y que amenazaba la estabilidad de la iglesia. Probablemente Epafras no podía resolver la situación por él solo de allí. Su búsqueda angustiosa de ayuda del maestro Pablo. Mientras tanto, es posible que Archico haya quedado a cargo de la iglesia, ya que se lo menciona en 4:17 como alguien que recibió un ministerio del Señor, y en Filemón 2 como un compañero de milicia. Bueno, el propósito podemos deducir, dice, que la amenaza de la herejía fue tan grande que se necesitaba un correctivo inmediato. Y que este es el verdadero propósito de la epístola. Pablo tiene 2 problemas. Pablo tiene 2 problemas que resolver. Uno, doctrinal, consentimiento a la persona de Cristo. Y el otro, práctico, relacionado con la vida de cristiano. Es difícil reconstruir exactamente las características de la herejía que asolaba Colosas, pero con los datos disponibles que surgen indirectamente en las declaraciones doctrinales, podemos formarnos una idea más o menos preciosa. La falsa enseñanza indudablemente está dirigida a rebajar la persona de Jesucristo, ya que Pablo hace gran énfasis en su preeminencia. 1:15-19 dice Pablo advierte especialmente acerca de las filosofías y vanas sutilezas. 2:28 esto se refiere a las enseñanzas
elianistas, el recipiente, el diagnóstico, el uso de los términos, plenitud, 1.19. Bueno, hasta aquí nomás, hermanos, porque hay mucho para leer, pero van a disculpar, hermanos, que quería leer estos, un poquito que estaba leyendo, quería compartir, hermanos, pero nuestro estudio, hermanos, hemos estudiado todo el capítulo 3, creo que hemos podido aprender y siempre que quede en nuestro corazón y hagamos practiquemos, hermanos, lo que estamos meditando, hermanos. Amados hermanos, solo quería compartir, hermanos, interesante de estos personajes que en sus vidas han dedicado al servicio del Señor, hermanos. Hoy estaba observando, hermanos, el de Onésimo y otros de Marcos, nuestros hermanos ya explicaron, y otros de Demas. Onésimo ciertamente que era un esclavo que se había escapado, ¿no? Pero allí él llegó a Roma. Cuando llegó a Roma, él buscando su libertad, pensó que ya estaba libre, pero allí encontró a Pablo. Cuando encuentra a Pablo, él recibe al Señor. Entonces se gana la confianza del apóstol Pablo, y esto creo que está en el libro de Filemón. Da la confianza, ¿no? Creo que tiene un solo capítulo, Filemón. Capítulos 1, versículos 18 voy a leer. Y si en algún te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. O sea que, amados hermanos, está Pablo, por decirlo, ¿no? Está dando la cara por este hermano Onésimo, que era esclavo de Filemón. Total confianza que se ganó de Pablo. Ahora, conociendo a Cristo, regresa otra vez a su amo. Y ya no es esclavo, sino dice, si te debe en algo, ponle en mi cuenta. Interesante, hermanos. Ya no se siente como un esclavo. Esta es una de las que sobresaliente, hermanos. Bueno, otro es de Juan Marcos, que nuestros hermanos ya nos explicaron. Y otro es de Demas, hermanos. Aquí en este capítulo 14 vemos de que ahí está dando un saludo a Lucas y Demas. Se supone que Demas era un compañero de Pablo, pero al final de cuentas, si vemos en 2 Timoteo, creo que está, hermanos, 2 de Timoteo, capítulos 4, me parece. Sí, 2 de Timoteo, capítulos 4, versículos 10, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Creo que ha ocurrido de estos tres personajes casi muy parecidos, hermanos. De Juan Marcos, de abandonarlo, y acá Demas también lo abandonó. En nuestro estudio da un saludo ejemplar de Pablo a Demas, ¿no? Que está hablando. Pero en 2 de Timoteo, cuando leemos, él también había abandonado el trabajo que estaba realizando, hermanos. Solamente quería leerlos estos, hermanos. Creo que hemos mencionado la vez pasada también, hermanos, de lo que dice en versículo 16. Cuando esta carta haya sido leído entre vosotros, haced que también se lee en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Este muestra, hermano, la importancia de leer los epístolas en nuestras asambleas locales. Tiene mucha instrucción, hermanos.
Y lo que tenemos aquí en Colosenses, lo que el hermano ha leído de la herejía serio tocante a la persona de Cristo, es muy interesante, hermanos. No sé si ustedes han alguna vez comparado a Colosenses con Efesios. Los dos tienen mucha similaridad, hermano. Son en muchos puntos casi, dice las exhortaciones casi lo mismo, pero alguno ha dicho en esta forma, hermanos, que Efesios habla del cuerpo de Cristo y Colosenses habla de la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Entonces, poniendo los dos juntos, ellos tienen mucho para aprender en esto, hermanos. Pero aquí veo en versículo 16 de nuestro estudio que era costumbre en las iglesias primitivas de leer las cartas, las diferentes cartas del apóstol Pablo. Y la Odisea era cerca a Colosas, entonces, desde que era cerca, entonces podían hacer pasar la carta para que lean también en las otras asambleas. De esto tenemos, hermanos, la reunión para estudio bíblico y es muy útil, hermano. Yo veo que cuando tenemos un hermano que tiene un ministerio, hay toda libertad para que dé el ministerio también, hermanos. Pero cuando hay un estudio bíblico, la palabra dice, hablan los profetas 2 o 3 y los demás juzguen. En otras palabras, se pone el parecer de un hermano que tiene don de enseñar tal vez, y otro hermano también, tal vez un tercero, y después tal vez hay algo para corrección también, porque al juzgar no estamos juzgando personas, sino lo que se dice, hermano. Entonces, en esto hay un balance en la palabra, hermano. Yo confío mucho en mí mismo, hermano, porque un solo miembro no es balanceado en sí, necesita la ayuda de los demás miembros del cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa si mi mano derecha agarra algo para levantar y no puede levantarlo muy bien? Viene a ayudar la mano izquierda. Y este es también en la asamblea, hermanos. Debemos ser sensibles para ayudarnos unos a otros a sacar el sentido de las escrituras. Es muy útil, hermano. Digo, hermano, que desde mi juventud, desde mi niñez realmente he estado sentado en reuniones donde el Espíritu Santo estaba en libertad para abrir las escrituras y hablarles. Y digo que he aprendido muchísimo, hermanos, en los estudios de la palabra, de los diferentes epístolas especiales, hermano. Recuerda que somos, según Efesios capítulo 2, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces es muy importante que entendamos en una manera cabal las diferentes epístolas. El Señor nos ayude en esto, hermano, y digo que qué bueno es ver un joven que se pone atento a la explicación de las escrituras. Yo digo que la verdadera aprendizaje es poco a poco, aquí un poco, ahí un poco. No es de un golpe. Usted sabe que un niño de 6 años no va a ser de la estatura de un niño de 12 años de una noche a mañana. Es poco a poco el crecimiento, en la misma forma las cosas espirituales. Y qué bueno es ver a algunos jóvenes que sí tienen un interés sincero en aprender las escrituras. Que el Señor nos dé para que tengamos esta enseñanza en nuestras escrituras. Otra vez digo, hermano, no tarden mucho en pasar las epístolas porque los hermanos jóvenes necesitan repasarlos y dar la enseñanza, la forma general de la epístola, explicarlo y poner los detalles ahí
entonces seguir pasando a otras epístolas más, porque muchas veces pasamos casi un año en una sola epístola, hermano, y necesitamos que ellos aprendan las diferentes epístolas. El Señor nos ayude en esto. Veo que es de mucha importancia, mucho provecho. Arquipo tenía un ministerio que fue dado a él y dijo, mire que cumples el ministerio. Hermanos, podemos decir que cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Las hermanas también tienen su ministerio. Y qué bueno es cuando hay atención y solicitud en lo que el Señor ha dado a cada uno. No pongamos en poco las cosas del Señor. A veces somos muy solícitos cuando es cuestión de nuestro trabajo material. Las cosas del Señor, a ver si hay tiempo. Hermanos, pongamos solicitud también a las cosas del Señor. Amados hermanos, el versículo 15, cuando dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Quiero ir a Romanos, hermanos, capítulo 16, un versículo, hermanos, en el capítulo 16, versículo 3 dice, saludad a Priscila, Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Amados hermanos, meditando las escrituras, vemos, hermanos, que en aquellos tiempos no tenían un local, hermanos, como nosotros tenemos. Así que se reunían, hermanos, en los hogares, en una localidad, en varios lugares, hermanos, según entendemos cuando vemos la escritura, hermanos. Y esto nos da, hermanos, nos enseña para la expansión, hermanos, del evangelio a todo lado, hermanos, ¿no? Es muy importante, hermanos, porque a veces nuestros hermanos reciben al Señor y desde lejos vienen a partir pan, hermanos. Pero no siempre tiene que ser así, hermanos, ¿no? Por eso vemos, hermanos, que muy importante, hermanos, como en aquellos días, hermanos, la iglesia estaba en las casas, hermanos. Y eso nos enseña, hermanos, para que el testimonio del Señor, hermanos, siga creciendo, hermanos, ¿no? Donde el Señor nos ha puesto, hermanos, hemos recibido al Señor y tenemos nuestro hogar en diferentes localidades, hermanos. Parece que no es tan bueno, hermanos, la concentración en un solo lugar, hermanos, ¿no? Porque a veces, hermanos, cuando hay una concentración en un solo lugar, hermanos, no hay el ejercicio, hermanos, de los dones, como estamos meditando, hermanos, el ministerio que tenemos cada uno de nosotros, hermanos. A veces, hermanos, esa concentración hace que unos cuantos nomás y los demás, hermanos, esperamos de unos cuantos nomás, hermanos, y nos trae, hermanos, a un dormir espiritual que no es adecuado, hermanos. Y es muy bueno, hermanos, que todos nosotros aprendamos para que sigamos al Señor, hermanos, como el Señor quiere que le sirvamos donde Él nos ha puesto, hermanos, ¿no? Eso, hermanos, quería resaltar, hermanos, cuando dice, ¿no? Saludad y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, hermanos, ¿no? Diferenciando de todo lo que es, podemos decir, en Colosas o en la Odisea, hermanos. Sí, hermanos. Bueno, es esto, hermano. Yo veo que de veras los jóvenes que están ahí en La Plata, hay buenos jóvenes y es bueno que nosotros los mayores tal vez tomemos un poco de interés en ellos y preguntarles después de reunión y tal vez
conversar con ellos. ¿Qué le parece lo que hemos hablado en la reunión? Y aún a veces en el mismo reunión hay hermanos que cuando yo era joven, me han preguntado preguntas y me sorprendió y me hizo despertar un poco, hermano, francamente, porque a veces nos ponemos medio dormidos en la reunión, pero es bueno despertarnos y ser incentivados, ¿no? Cuando usted dice, hermano, que hay a la distancia, tal vez algún hermano, a este hermano que está a la distancia, podemos ir alguna noche de la semana para tener una reunión en su casa. Yo veo que es muy útil esto, hermano, las reuniones en las casas, diferentes partes, hasta que tal vez el hermano puede también hacer las reuniones propias en su propia casa. Señor, nos dé entendimiento en esto. Es muy importante eso. Señor bendiga su palabra, hermanos, hermanas. Amén. Amén, hermano. Amén. 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 Amén, amén. Amén.